Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí o no? A ver, deja aviso que ya Ok, pues lo cuando estén avisó. listos, ya veo que somos 10 personas. ¿No somos dos? Ok, espérame. Somos 10 personas. Hay 8 más, admitir todo. Pues ya, ¿no? Ya se están juntando. Pa, pa, pa. Ok, pues veo que somos 10 personas reunidas aquí. Entonces, pues voy a dar inicio a esta plática. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Sabes, pero hay más gente esperando. Voy a ir admitiendo. Ya están, somos 12 ahorita. Pues muy buenas tardes. Gracias por la invitación a dar esa plática. Y pues voy a iniciar. Tenemos 40 minutos en esta sesión de Zoom. Entonces voy a iniciar la sesión. Voy a poner en grande mi presentación para que vean bien. Bienvenidos, pues para presentarme, yo soy David Thomas, trabajo aquí en México y Latinoamérica como representante de varias universidades británicas, entre ellas la Universidad de Bristol, de la cual esta presentación pertenece a la universidad y su centro para innovación y entrepreneurship, emprendimiento. Y voy a platicar un poco de la visión de la Universidad de Bristol y otras universidades en Gran Bretaña que están a la vanguardia de nuevos desarrollos tanto tecnológicos como de pensamiento y otras áreas. Las universidades británicas se reconocen por dos cosas principalmente. Uno es la calidad de su investigación y segundo es la calidad del aprendizaje de las clases que dan. Sus rankings, las universidades que representamos aquí en México y en Latinoamérica son entre las primeras 200 a nivel mundial, o sea que estamos hablando de universidades en el primer 1% de las universidades a nivel mundial. Y principalmente logran ese reconocimiento por la calidad de su investigación. Y lo que distingue la educación universitaria en Gran Bretaña, quizás de otros países, es que los mismos investigadores también son los profesores que están dando lecciones, seminarios, tutoriales y hasta consejos uno a uno a los estudiantes. Entonces, ya no estamos dependiendo de libros de texto. Estamos en contacto directo con los profesores, los académicos que están desarrollando nuevos conocimientos y están escribiendo los nuevos libros de texto. Entonces, estamos al día con lo que está sucediendo en el mundo de los conocimientos. Y también muy importante en el Reino Unido es que lo académico, los nuevos conocimientos son aplicables al mundo real y que tengan impacto en el mundo de hoy. Entonces, eso es más o menos el trasfondo de lo que es innovación y las ideas detrás de innovación, que los nuevos conocimientos están desarrollándose para tener un impacto en el mundo. Y las universidades, los académicos, están a la vanguardia de esto. Pues dicho eso, vamos a hacer una pregunta. What do you want to do with your future? Es una pregunta que seguramente para los que están ya en vías de terminar sus preparatorias aquí en México, están considerando cuál va a ser el próximo paso y quizás más adelante lo que sería la carrera universitaria, cuál es mi visión para mi futuro. Y pues
vivimos en tiempos muy inciertos, con mucha incertidumbre, hasta antes de esta pandemia. Mucho está cambiando el mundo, unos cambios súper rápidos, y eso también es el trasfondo del porqué en específico este centro de innovación y emprendimiento en la Universidad de Bristol. ¿Qué es lo que me espera en el futuro, en este mundo que es tan cambiante, que es tan dinámico? ¿Qué me espera? ¿Qué tengo que yo estar considerando para mi futuro? Pues aquí es un muy buen punto a tomar en cuenta. Ese es un estudio por el World Economic Forum del 2016, ya desde hace 5 años. Hay otro estudio de Dell, del Dell Corporation en Estados Unidos, los fabricadores de computadoras, que dice que el porcentaje es aún más grande. Aquí dice que el 65%, creo que en el estudio de Dell, lo aumenta hasta el 83% de los que están estudiando hoy en día, o sea, ustedes, trabajarán o tendrán trabajos que en este mismo momento no existen, no se han inventado. Entonces, pues eso es pues quizás un poco alarmante o un poco pues emocionante, o pues los desafíos del futuro ni los sabemos todavía. Voy a admitir a alguien más que acaba de entrar. Entonces, pues eso que nos dice acerca de las carreras tradicionales que nos ofrecen las universidades, pues son en la mayoría de los casos redundantes. Si nos están preparando para un trabajo tradicional, como no sé, contador público, ingeniero industrial o otros temas tradicionales, carreras que nos preparaban para un cierto trabajo, pues esos trabajos ya no van a existir, porque el mundo está cambiando tan rápidamente, y no solo para el futuro, para ustedes, ya en los últimos 10 años es a lo que voy. Unas imágenes aquí es muy interesante. Esas imágenes que tienen al lado derecho de la pantalla son de la celebración de graduación en la misma Universidad de Bristol. La foto de arriba es del 2005. Ni un celular, ni un tablet, ni una luz prendida en 2005. 8 años más tarde, que ya estamos a 8 años más del 2013, todos con sus tablets y con sus smartphones tomando fotos, todo el mundo prácticamente. Eso nos da una idea de qué tan rápido es el cambio en el que vivimos. Yo me pregunto hoy en día cómo vivíamos antes sin el smartphone que yo siempre tengo a mi lado. Entonces, el mundo está cambiando rapidísimo. Y pues aquí hay unos ejemplos de unos trabajos que pues a lo mejor nosotros conocemos muy bien hoy en día, que en el 2005, apenas hace 15, 16 años, no existían apps. La palabra app, application, ya tiene un nuevo sentido. Application es aplicarse uno a una tarea que tiene, pero ya tenemos nuestros smartphones llenos de aplicaciones, y los desarrolladores de estas aplicaciones ganan millones y millones de dólares por desarrollar sus aplicaciones. Social Media Manager es un puesto clave ya para empresas, que el branding de las empresas es a través de las redes sociales. Antes no fue así, eran canales más tradicionales de promover y de hacer marketing de sus empresas. Uber Driver. Pobre Uber Driver, nunca existía. ¿Dónde estaría yo sin mi Uber hoy en día? Pues no existía hace 10, 15 años. Y no va a existir en el futuro, porque los coches del futuro ya van a manejarse por sí. No vamos a necesitar drivers, choferes, porque nuestras máquinas del futuro ya van a ser automáticos. Ya están, los Teslas ya existen. Poca gente los tiene todavía, pero sí, esa es la realidad. O sea que trabajos tradicionales ya no van, eso de ser chofer no va a existir. Cloud Computing Specialist. Pues yo me acuerdo todavía de los famosos floppy disks que tenemos que guardar todo, respaldar todo en un disco afuera. Las máquinas enormes donde guardar información de las empresas. Pues ya todo está en el cloud.
todo está virtual y tenemos mucho más espacio con que trabajar. De hecho, aquí en la empresa estamos trabajando con alguien en esto. Entonces, sí, YouTube Content Creator, pues YouTube también ni existía. Brand Innovation, Social Mission. Entonces, esos son nada más unos ejemplos. A lo mejor ustedes pueden pensar en más ejemplos, pero si ya cambió tanto del 2005 para la fecha, 2016, ¿qué van a ser los cambios para el futuro? Y como ya mencioné, pues vivimos y ni existía la pandemia cuando se preparó esta presentación, pero sí, vivimos en un mundo que está en un flujo constante y son cambios, como ya mencioné, muy rápido. Los cambios tecnológicos son súper rápidos. Los crímenes cibernáuticos son cada vez más comunes. Problemas de muchos tipos, pues podemos verlos como problemas o podemos verlos como oportunidades o desafíos como nuestro, como la nueva generación que va a heredar este mundo que está con pues muchos global warming, etcétera, todos lo que son los problemas o preguntas aquí. ¿Cómo vamos a afrontar esta situación? No vamos a dejar que nos gane, sino vamos a afrontar esto. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para estar listos para realmente afrontar el mundo que tenemos delante el día de hoy? Aquí, otra vez del World Economic Forum, identificaron en el 2016 las capacidades o habilidades más importantes, las primeras 10 para el 2020, que ya pues acabamos de pasar el 2020. La capacidad de resolver problemas complejos. El mundo es cada vez más complejo y tenemos que buscar soluciones a esas complejidades. Y para eso tenemos que pensar críticamente, de forma crítica, evaluar lo que nos está pasando alrededor para ver las mejores soluciones. Tenemos que ser creativos para pensar en nuevas soluciones, nuevas formas de adelantarnos frente a estas situaciones. El ser humano, aunque tenemos muchas formas de que el trabajo se haga de forma automática con los desarrollos tecnológicos, finalmente el ser humano está al centro de todo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el recurso humano en nuestros trabajos que cada vez están más automatizados? ¿Cuál es el rol del ser humano en todo esto? Admito a otra persona más. Coordinar con otras personas, trabajar en equipo, va a ser cada vez más importante. La inteligencia emocional, o sea que no es solo lo que yo entiendo, sino cómo transmito, cómo me relaciono con otras personas para juntos encontrar soluciones a lo que estamos afrontando. Tomar buenas decisiones, tener buen juicio, la orientación hacia el servicio. Finalmente, las empresas y las organizaciones existen para servir al otro. ¿Cómo ponemos esto al centro de lo que hacemos? Negociación, ¿cómo podemos negociar bien con proveedores y demás, hasta con nuestra clientela, y dentro de la misma organización para proporcionar y para lograr soluciones efectivas? Y ese es un concepto interesante. Flexibilidad cognitiva, o sea que tenemos que ser muy flexibles en nuestra mente, no podemos seguir líneas ya definidas, tenemos que saber captar y recibir información de muchos lados para llegar a una decisión final y la mejor decisión posible. Entonces, esos ya no son conocimientos que están al centro de lo que son lo más importante, sino capacidades humanas que estamos buscando desarrollar. Y como mencioné al principio, las universidades tienen que estar a la vanguardia de eso, porque si no, no están sirviendo a sus estudiantes ni a la sociedad afuera de la universidad. Entonces, la idea aquí en el Centro de Innovación en Bristol fue no pensar tanto en hacer un trabajo, sino en solucionar o encontrar soluciones a un problema, aprender a innovar. O sea que nosotros como estudiantes que vamos a graduarnos de universidades, tenemos que tener la capacidad y la confianza en nosotros mismos, de tener la creatividad, la capacidad, el sentido innovador
para encontrar soluciones a problemas, para seguir adelante. Eso es un video de Steve Jobs, pero creo que no me permite compartir el audio en esta. A ver si escuchan algo. ¿Me confirman si escuchan algo o no? ¿Alguien me comenta? No. Creo que no se escucha. ¿Perdón? No se escucha. No se escucha. No se escucha. Ok, perdón. Voy a seguir adelante. Después les hago llegar ese video. Pues muy interesante. Pues regresando más bien a las carreras. Entonces, en Bristol lo que se ha desarrollado son unas carreras que son de innovación específicamente. Y lo que hacen es combinar una carrera tradicional, o sea que un enfoque en una materia que al estudiante le es de interés para su futuro. Entonces, del lado izquierdo son las diferentes carreras más tradicionales, por así decir, las áreas donde se va a enfocar los estudios, parte de los estudios, antropología, film and television, todos los que están ahí, unos de arte, otros de ingenierías y otros de ciencias. Y el otro lado es la parte innovadora. Y eso quiere decir que parte de mi tiempo estoy estudiando la materia que a mí, como estudiante, estudié en mi preparatoria, sobresalí en, pues, pongamos ejemplo, historia. Me encanta la historia, quiero estudiar más historia. Voy a profundizar en lo que es la carrera de historia. Pero mientras hago eso, voy a estar desarrollando esas capacidades que acabamos de mencionar. ¿Cómo voy a desarrollar esas capacidades? Pues la universidad nos va a plantear ciertas situaciones que nosotros, no yo solo como estudiante de historia, sino yo estudiante, en común, en equipo, con otros estudiantes de estas otras áreas, o sea, áreas muy diferentes a las mías, vamos a juntarnos y vamos a ver, escuchándonos a todos, cuál es la mejor forma de encontrar una solución al asunto, al problema que nos presenta la universidad. Y vamos a ir haciendo eso durante los 4 años de los estudios. Van a ver que el título aquí que vamos a salir es M-Arts, M-Eng o M-C. Maestría en Artes, maestría en Ingeniería o maestría en Ciencias. O sea que en 4 años yo voy a salir con una maestría que es en Geografía, por un ejemplo, más innovación. Y al final, ¿cómo logro tener una maestría? Porque voy a estar involucrado ya después de la capacitación y los ensayos que he tenido durante toda mi carrera académica en la universidad. En el último año se nos va a presentar un problema o un asunto real, en este caso en Bristol, por una organización de la ciudad, sea una organización pública o una empresa privada, y tenemos como equipo lograr una solución al asunto, problema que nos han presentado. Y vamos a trabajar en equipo. Y esa es la parte muy interesante. O sea que quizás un estudiante de Film and Television, History, Music y Teatro va a estar trabajando con estudiantes de ciencias computacionales, de ingeniería electrónica y eléctrica, de estudiantes de business, de negocios, de management, de estudiantes de física. Es que para la complejidad de los problemas, los asuntos del mundo actual, necesitamos tener una visión al 360 y escucharnos a todos. Un ingeniero no puede solucionar los problemas de una fábrica él solo, porque él ve una parte del problema, pero alguien más de otro lado ve las necesidades quizás mejor del cliente o del usuario final. Entonces, toda la idea es que vamos a trabajar en equipo, escuchándonos, entendiéndonos para buscar la mejor solución al asunto, al problema que nos han presentado. Y el proyecto real, que es la parte final de estas carreras, es ya publicado y se tiene que aceptar por la organización que fue el patrocinador del proyecto. Entonces, como mencioné al principio, ya no es puro academia, sino es academia al servicio del mundo real de solucionar problemas
Entonces, el alumno, yo como parte de eso estoy recibiendo y teniendo una serie de experiencias y desarrollando mis capacidades que quizás nunca imaginaba que iba a tener que desarrollar, pero sí, y voy agarrando esa confianza en mí mismo, voy desarrollando mi creatividad, mis capacidades innovadoras para no solo servir a mí mismo, sino a servir a la sociedad en mi alrededor. Voy a contribuir, voy a tener un impacto en el mundo. Entonces, no es solo yo que estudio para que yo saque un título, una calificación. No, sí, voy a hacer eso y voy a desarrollar capacidades adicionales a los conocimientos de mi área de estudio, pero también como parte de, voy a tener un impacto en el mundo y eso lo voy a poder comprobar y esa experiencia, esas capacidades desarrolladas, las voy a llevar conmigo en mi futura carrera, sea donde sea. Debo mencionar un punto aquí. En el Reino Unido, las carreras, aunque pueden ser más o menos vocacional, no estudiamos para hacer un solo trabajo. Entonces, puedo estudiar música, por ejemplo, pero no quiere decir que voy a ser músico para toda mi vida. ¿Por qué estudio música? Pues tengo un don para la música y me interesa la música y voy a profundizar mis conocimientos en la música, que va a ser algo que yo voy a llevar conmigo toda la vida. Pero además de eso, voy a desarrollar capacidades que son aplicables en el mundo del trabajo, que es transferable skills. Perdón, estoy dejando entrar a alguien. Transferable skills es la idea que tenemos en el Reino Unido, o sea que la capacidad de critical thinking, la capacidad de innovar, de buscar soluciones creativas, de interactuar con otras personas ajenas a mi área, que es la música, solo la música. No, no puede ser solo la música. La música es un interés profundo que yo tengo y voy a ir profundizando en ese tema, esa materia, pero además voy a desarrollar esas otras capacidades que a mí me van a servir para mi futura carrera, pero también va a servir a la sociedad de mi alrededor, porque yo sí voy a tener un impacto y voy a contribuir a mi sociedad y a este mundo en el que todos vivimos. Esa es la idea. Y aquí, pues, es una frase que viene de ese mismo centro. Voy a leerlo en inglés. The next generation of innovators will need to bring together arts, science, engineering, humanities, and enterprise to solve the world's toughest problems by delivering innovative products, services, and new ways of living. Quizás esa última frase, new ways of living, quizás es algo que ya estamos viviendo con esta pandemia y el hecho de que estas sesiones en línea a través de Zoom. ¿Quién conocía Zoom hace 12 meses? Casi nadie. Yo paso casi la mitad de mi día practicando en Zoom hoy en día. Entonces, ya con la pandemia nos ha mostrado también qué tan rápido es esto y hemos tenido que adaptarnos a lo que nos exige, pues, para cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos al prójimo, mantenernos con sana distancia, con cubrebocas y demás. Entonces, sí, ya estamos viviendo eso de buscar nuevas formas de vivir para el bien de todos. Pues voy a leer eso también. If we are to empower, esa es una palabra bonita en inglés, bonito, empowerment, empoderar a personas with the skills and knowledge to make significant positive change in the world, then learning should be set in the context of real world projects. Okay, es lo que yo comenté al principio. Ya no estamos estudiando puras teorías académicas. Sí, entendemos lo académico, lo riguroso, lo teórico. Esa es la base de todo. Pero también, además, vamos a entender cómo aplicar esos conocimientos y las habilidades que he estado enfatizando en esta presentación, cómo aplicar eso al mundo real y a proyectos que salen del mundo real. Y como dije, en esas carreras de innovación, si se termina concluyendo la carrera con un proyecto que va a tener impacto en el mundo real alrededor de la universidad y de nosotros. Y pues aquí nos dan unos ejemplos de unos de los partnerships que tienen en la Universidad de Bristol. Entonces, cada vez pues es algo que resalta
también las universidades británicas. Hay mucha coordinación o colaboración entre el mundo académico y el mundo industrial o el mundo empresarial. Porque sí, si las empresas, si las industrias van a tener soluciones, van a tener que desarrollar los conocimientos y las habilidades, y eso se hace a través de pues, estudiantes y los centros de investigación que desarrollan las universidades, y Bristol es un muy buen ejemplo de eso. Pues eso fue la parte de lo que es estas nuevas carreras, la nueva forma de ver la preparación, la formación académica universitaria, que pues espero que ustedes van a tener una excelente experiencia de esto para poder realmente contribuir a la sociedad y al mundo, no solo ahora, sino en el futuro. Y a eso, aquí en Anglo Latino, donde yo trabajo, es a lo que nos dedicamos. Dedicamos a apoyar a estudiantes de toda Latinoamérica que están buscando abrir esas fronteras, abrir esas posibilidades, ver otras formas de ver al mundo, desarrollar sus capacidades para realmente tener un impacto que sin esa preparación, sin esa experiencia, no habrán tenido chance. Entonces, aquí nos apoyamos a estudiantes en la búsqueda de los programas de estudio que les interesa. Les apoyamos con la parte de becas y financiamientos, revisamos toda su documentación y apoyamos por todo el proceso hasta para lograr la visa, que es el punto final para entrar en esas universidades. Y mucha gente piensa que eso es algo súper complicado. Ya mencioné que hay la complejidad del mundo en que vivimos, pero pues nuestro trabajo aquí es hacer todo ese proceso sencillo y no es lo más complicado que haya en esta vida. Entonces aquí hay los pasos que identificamos, pero les acompañamos por todo el proceso y hacemos, o la idea es por lo menos que hacemos más sencillo estos pasos para que estudiantes vayan logrando su sueño de estudiar en universidades de relevancia mundial. En esa pantalla hay ligas a YouTube, a unos testimonios que hemos tenido de nuestros estudiantes, y pues después haré disponible esa presentación en PDF para que puedan consultar ustedes mismos. Y aquí finalmente les dejo unos contactos nuestros. Estamos aquí en Juriquilla, esos son nuestros correos y WhatsApp. Tengo un equipo aquí que me está apoyando. Entonces, si a ustedes les gustaría tener más información, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Ahí abajo en la pantalla son nuestras ligas a nuestras redes sociales. En este momento estamos casi diario, tenemos eventos diferentes con nuestras universidades. Invitamos a académicos y a estudiantes latinos que ya están en Gran Bretaña estudiando. Participan desde allá comentando sus experiencias, compartiendo cómo ha sido su viaje para allá. Los que están ahí allá han vivido la experiencia de la pandemia en Gran Bretaña, y creo que es importante que ustedes sepan, y papás sobre todo, que aunque han sido tiempos muy difíciles, vivir fuera de tu propio país en una situación de pandemia, realmente la retroalimentación que recibimos es muy positiva. Entonces, si quieren ver las diferentes actividades virtuales en línea que vamos teniendo en estos próximos días, son unos muy interesantes que van a estar en los próximos días, pues entran a nuestras redes y ahí van a ver, sobre todo en Facebook o Instagram, van a ver ahí todo publicado y cómo registrarse para los diferentes eventos que estamos manejando. Pues creo que ya pues son 6:34. Ya hablé mucho yo. No sé si hay más preguntas de ustedes. Voy a terminar la presentación. No sé si en el chat quieren comentar algo y hacer alguna pregunta o comentario. Con mucho gusto les contesto. Pues no tengo ninguna pregunta, pero nada más le quiero agradecer por su tiempo. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes.
Me acaba de enviar un mensaje bonito Zoom que han eliminado la limitación de 40 minutos. Entonces, no tenemos prisa ni presión para terminar. Si alguien tiene otro comentario, otra pregunta, con mucho gusto. Yo Sí. sí tenía una pregunta. Estuve checando para universidades en Alemania y necesitan certificar un C1 en alemán para poder Ajá. sí, a la universidad. ¿Es lo mismo con el inglés? ¿Se tiene que hacer un examen de algún grado específico de inglés o lo puedes Sí. hacer en la Sí, universidad es o algo? buena pregunta. Sí, siempre para las universidades en el extranjero, sea Alemania, Gran Bretaña o otro lado, piden comprobar el nivel de inglés. En las universidades británicas, según el programa, nos van a especificar exactamente qué puntaje necesitamos, sea normalmente en TOEFL o en IELTS. C1 se me hace bastante alto. Típicamente para carreras en Gran Bretaña piden un nivel B2 y nos dan exactamente el puntaje que necesitamos. O sea, los exámenes preferidos son o IELTS o TOEFL. Y esos exámenes se pueden tomar hoy en día desde nuestras casas, que hay una versión en línea que ni tenemos que ir a los centros. Sí, hubo otra pregunta ahí. Si son menores de edad, los requisitos son, y para preparatorias o programas previos a la universidad, sí, el nivel baja un poco más. Y sí, por ejemplo, si ustedes no tienen exactamente un nivel de inglés solicitado para el programa de estudio que están buscando, hay cursos previos para ayudarles a lograr ese nivel de inglés que necesitan. Entonces, es en todo eso. Eso quizás es la parte más compleja, ver lo que son los requisitos exactos para cada programa de estudio que les interesa. Nosotros les explicamos todo esto y les asesoramos para que puedan ir avanzando en ese proceso. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta. La verdad es que no me he puesto a investigar universidades en otros países, solamente en Alemania. Y aquí ocupan un sistema de números clausus, que son como un cierto promedio que tienes que tener en tu preparatoria y en un examen Ajá. final. ¿Es lo mismo en Inglaterra? En Inglaterra sí suele ser. Aquí, por ejemplo, en México nuevamente estamos buscando un promedio de 8 sobre 10 o más para ser aceptado en un programa de estudio. Puede ser un poco menos de vez en cuando, pero típicamente estamos buscando un promedio así de 8 sobre 10 como promedio en su preparatoria para luego ingresar a un programa allá. Ok, muchas gracias. Y ahorita que Inglaterra ya no es parte en sí de la Unión Europea, no hay en sí diferencia si tienes pasaporte europeo así, o sea, no necesitas visos. ¿Sí? Es que, pues, sí, son dos temas ahí. Es que la forma de definir si uno es una persona o un estudiante es doméstico o internacional, no es por el pasaporte, sino es por residencia. Entonces, aunque tengas antes de Brexit, aun si tuvieras un pasaporte español, por ejemplo, pero hayas vivido en México toda su vida o por lo menos durante los últimos 3 años seguidos, el sistema te va a calificar como estudiante internacional y así las colegiaturas son las colegiaturas internacionales. Lo que sí ha cambiado después de Brexit es que sí, hasta gente que tenga un pasaporte que es de la Unión Europea, sí tienen que tramitar la visa antes de ir a entrar a estudiar. Entonces, aquí apoyamos con ese proceso. Sí, entonces, si tienes un pasaporte de la Unión Europea, hoy en día sí también necesitan tramitar visa, pero como comento, no es algo tan difícil como a veces la gente piensa y nosotros guiamos por todo el proceso. Ok, perfecto. ¿Y más o menos cuánto tiempo dura el proceso de postulación para la universidad o varía dependiendo de las carreras? Depende de ustedes. En lo que ustedes tengan la documentación necesaria juntada y hayan enviado su solicitud con nuestro apoyo,
Normalmente recibimos una respuesta dentro de 4 semanas de la universidad con una oferta, y ya tenemos que ver los otros pasos, que es buscar becas o financiamiento, y finalmente lo de la visa, que es lo último que se tramita la visa en los últimos, pues no más de 90 días antes de iniciar el programa de estudios, y normalmente tarda como 15 días, 15, 21 días en tramitar la visa. Entonces, la parte principal es aplicar a la universidad, haber identificado el programa de estudios que es de su interés, postular para ese programa de estudios, y en lo que cumplan con los requisitos, recibir la oferta, y de ahí todo sigue. Pero esa es la parte principal, y depende mucho de ustedes de proporcionar los documentos que nosotros explicamos cuáles son los documentos que necesiten para para aplicar, y nosotros acá revisamos cada documento antes de subir esos documentos a la solicitud en línea, para asegurar o para ver que tengan la mayor oportunidad de ser aceptados. No simplemente pasamos los documentos, sino revisamos, y si tenemos recomendaciones para mejorar o corregir algo en la documentación proporcionada, hacemos esas recomendaciones antes de ustedes enviar sus solicitudes. Ok, y hay una diferencia entre cuando eres ya, o sea, cuando tienes la nacionalidad inglesa o cuando eres internacional en el proceso de aceptación con las universidades. Ninguna, es muy buena pregunta. En otra presentación no incluí esa diapositiva en esta presentación, pero un punto que hacemos claro aquí en el Reino Unido: para cada programa de estudios que te interesa, vas a la página de la universidad o del colegio, si fuera de prepa, te van a definir exactamente qué es la calificación que necesitas para ser aceptado, qué nivel de inglés necesitas. Entonces aquí no hay, como en otros países, como pues el vecino aquí al norte, cuotas por estudiantes de aquí o allá. En Gran Bretaña, si tú tienes lo que piden en la página para ser aceptado en el programa de estudios, vas a recibir una oferta. Entonces, la transparencia en los requisitos está al 100. No es que hay cuotas o eres diferente porque eres de México o de otro lado. No, nada que ver. De hecho, precisamente nos interesa tener estudiantes. Hay estudiantes, por ejemplo, en Bristol, de más de 150 países por todo el mundo. Entonces, si yo británico tengo un A en física, y yo mexicano tengo un A, un 80% en física, pues somos iguales, no importa el país de origen. Ok, muchas gracias. De nada, gracias por las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta o duda, pues fue un gusto hablar con ustedes. Qué bueno que Zoom nos dio más tiempo, así gratis, qué amables por el uso que tengo de esta plataforma. No sé, les haré llegar a las personas que coordinaron esta sesión la presentación ya en PDF, para que sea más factible ustedes verlo. Si tienen alguna pregunta o duda, pues encantados de contestarles y darles más información. Pero por ahora les agradezco el tiempo y el interés. Les deseo mucho éxito en sus estudios en estos tiempos difíciles de estar estudiando en línea. Espero que les haya ido bien. Para los que están terminando, pues muchísima suerte, y que pues el mundo se abre para ustedes, para que tengan las mejores oportunidades posibles que nos va ofreciendo este mundo en el que vivimos hoy en día. Mil gracias, y pues a la orden. Gracias. David, perdón, una pregunta más. Sí. ¿El proceso de postulación es parecido en Alemania al de Inglaterra? Yo personalmente no trabajo con Alemania. Nuestra agencia es exclusivamente para Gran Bretaña, porque pues es lo que yo conozco. Yo soy de Gran Bretaña, soy de Inglaterra, y conozco bien la oferta en Gran Bretaña. Sí, creo que hay otras agencias en el país que sí apoyan para, hasta el mismo DAAD, que es la agencia tipo el equivalente del Consejo Británico, está en México, a lo mejor les puede ayudar. Sí, es un proceso un poco diferente. Yo recién ayudé a un estudiante de Monterrey que en un principio quería estudiar en Alemania, pero como de las primeras preguntas comentando de la necesidad
de lograr un nivel C1 de alemán. Creo que sí, son de mi interacción con ese estudiante, entiendo que son bastante estrictos en ese sentido. Entonces, él cambió de plan y se puso en contacto conmigo para ir a estudiar en Gran Bretaña y de hecho ya está estudiando en la Universidad de Exeter. No puedo comentar detalle de Alemania, nada más que sé que son, en ese sentido, son bastante estrictos también, piden mucha información financiera adicional a lo que en Gran Bretaña no pedimos tanta información financiera de los papás que pueden pedir en otros países. Pero nada más menciono eso, aparte no tengo todo el detalle. Y, por ejemplo, tengo entendido que para las universidades en Estados Unidos, por ejemplo, los estudiantes mexicanos tienen que cambiar sus boletas de calificaciones al GPA. ¿Y en Gran Bretaña tenemos que hacer algo parecido? No, aceptamos las calificaciones mexicanas. Como comenté, de México y de cualquier país de Latinoamérica, aceptamos las calificaciones finales y tenemos una forma de pues, ver la equivalencia. Entonces, aquí para mexicanos, con un promedio de 80, nuevamente deberían recibir, es el nivel académico que estamos buscando. Entonces, no hay que traducir al sistema británico. No, aceptamos, nada más pedimos el documento original en español y una traducción al inglés de la boleta, y así con toda la información de la boleta en inglés y la calificación final. ¿Y la traducción en inglés, cómo la podemos hacer? Pues ustedes mismos pueden hacer su propia traducción y aquí nosotros checamos y certificamos la traducción por fines de la solicitud y no cobramos por ninguno de nuestros servicios, menos para esa certificación. Yo soy un traductor profesional, o fui en mi pasado, entonces sí puedo certificar y las universidades nuestras aceptan mi certificación. Una pregunta, si quisiera irme a estudiar a Inglaterra, ¿cuándo debería de empezar el proceso para aplicar? Ok, es una buena pregunta. Pues depende mucho de primero revisar tus calificaciones, pero sí, para entrar directamente a las carreras hay ciertas fechas definidas por la página para aplicar se llama UCAS, University Central Application Service, y ahí es como el Common App en Estados Unidos, aunque un poco diferente, y ahí se aplica hasta un máximo de 5 universidades. Y hay fechas definidas, o sea que se puede aplicar desde el 1 de septiembre. Van a abrir el portal para 2022, por ejemplo, el día 8 o 9 de mayo, no me acuerdo exactamente la fecha. Entonces se puede ir revisando programas y checando requisitos y demás desde entonces, pero solo puedo enviar mi solicitud desde el 1 de septiembre. Pero hay una fecha límite para, por ejemplo, medicina y odontología y otros programas clínicos, el 15 de octubre. Luego, para las demás carreras, la fecha límite inicial es el 15 de enero del 2022. Y para estudiantes internacionales hay otra fecha límite que es el 30 de junio del mismo año en que quieren entrar. Entonces, hay un periodo de tiempo bastante amplio para ir aplicando. Y hasta, pues, hemos tenido gente, una de las estudiantes en los testimonios, en esa diapositiva que vimos, Ana Anaya, que es de aquí de Querétaro, ella me contactó en agosto y llegó a estar estudiando en la universidad en septiembre. Entonces, sí hay un rango amplio de oportunidades, pero obviamente si estamos más adelante, estamos viendo las cosas con tiempo, se nos abren más oportunidades. Muchísimas gracias. De nada, Iker. Sí, yo tengo una duda. Sí. Digamos que yo ya estudié en otro país, por ejemplo, Alemania, y yo ya tengo una licenciatura en mi carrera y quiero hacer maestría en Inglaterra. ¿Es el proceso de ingresión, o bueno, de admisión diferente o es el mismo como si fueses apenas a iniciar una nueva carrera? No, sí, es diferente. Para maestrías, la aplicación es directamente a la universidad. Entonces, ahí sí el portal, entonces, lo que solemos hacer es revisar, según el área de estudio donde quiere especializarse el estudiante o la persona, nosotros ofrecemos unas opciones.
el estudiante escoge cuál es más le convence o le cumpla con sus objetivos en términos de contenido del programa, y la aplicación es directamente a la universidad a través del portal de la universidad. De acuerdo, gracias. De nada. Y, por ejemplo, los precios de las universidades en Inglaterra, ¿cómo son? O, bueno, ¿son altos? ¿Es alta la colegiatura? Pues relativamente, sí, quizás pues comparando con universidades privadas aquí en México, aunque las universidades allá de renombre tipo Bristol, todas son públicas, pero no son subvencionadas allá como aquí en México. Entonces, pues las colegiaturas andan depende de la universidad, entre 14,000 libras por año hasta 24,000 libras, eso excluyendo los programas clínicos que suelen ser más caros. Entonces, traduciendo a dólares, son de pues, $16,000 hasta como unos 26, 28,000 dólares. Y eso sí, son colegiaturas que son competitivas comparando con instituciones equivalentes en Estados Unidos y otros países. Sí, muchas gracias. Yo tengo igual una duda. ¿Las universidades cuentan con sistemas de viviendas como dormitorios o algo así? ¿O las Sí. viviendas... No, todas las universidades tienen residencias, gracias por la pregunta. Y para estudiantes internacionales garantizan un lugar en una universidad, una residencia universitaria. Hay que cumplir con ciertas fechas. Hay un menú de opciones, tienen muchas opciones, y no son tipo dormitorios, en todas las residencias son cuartos individuales. Hay unas opciones para 2 personas, pero lo más común es para una sola persona, y tienen diferentes niveles de calidad, unos con su propio baño, otros con baños compartidos entre 5 o 6 personas, otros con su propia cocina. Nuevamente hay áreas comunes, tipo cocina, que se comparten, pero sí, siempre están garantizados un lugar en la residencia estudiantil de la universidad, siempre y cuando cumplen con ciertas fechas para ir aplicando y confirmando su lugar. Pero sí, son residencias. Por ejemplo, en el caso de... Hay unas universidades que son de campus, entonces ahí todo se desenvuelve en el mismo campus, facultad y residencias al lado. En el caso de una universidad como Bristol, que es una universidad de ciudad, ahí están las tradicionales, las más históricas, se ubican en los centros de las ciudades, y todas las residencias están en el alrededor. Entonces, normalmente vivimos muy cerca de donde vamos a ir estudiando. En Bristol se puede ir caminando 10 a 15 minutos de la residencia a la facultad, e igual en las universidades de campus, donde aquí está el área residencial y yo voy caminando cada mañana a mi facultad para mis clases y mis actividades ahí en la facultad. Entonces, siempre hay esa garantía de un lugar en la residencia de la universidad. ¿Y como cuánto están los costos de estas residencias? Pues puede variar según el nivel de lujo. O sea, hay unos más básicos y hay unos más lujosos. Y pues para un guía del costo de vivir en Inglaterra, por ejemplo, para tramitar la visa, las autoridades migratorias nos piden que tengamos un poco más de 9,200 libras para cubrir la estancia de 9 meses, que es el periodo del año académico. Eso equivale a unos 11,000 a 12,000 $, y con eso se puede vivir cómodamente. La visa estudiantil, debo mencionar, nos permite trabajar medio tiempo durante el semestre y tiempo completo en las vacaciones. Y además hay nueva legislación en Gran Bretaña, que es un plus de lo de Brexit, que antes de Brexit los europeos podían quedarse el tiempo que quisieran para trabajar. Ahora ya no tienen esa ventaja sobre otros estudiantes de otros países como México. Entonces, todos los que son estudiantes internacionales pueden extender su visa para 2 años adicionales al terminar, al graduarse de la carrera, para trabajar en el Reino Unido. Entonces, eso sí son
otras ventajas que quizás no sabemos, pero sí hay la oportunidad. Y muchas carreras, sobre todo en áreas de ingeniería y ciencias, incluyen oportunidades o un año de un internado en una empresa. Y esas estancias son pagadas y son pagadas con salarios reales, no con algún limosna que quizás podría lograr pagar en otro lado. Entonces, sí, hay muchas oportunidades para, como ya mencioné en la presentación, la idea de esas universidades en Gran Bretaña es que pues somos académicamente rigurosas y también queremos que nuestros aprendizajes tengan impacto y sean aplicables al mundo real. Entonces, eso sí va a ser parte también de la experiencia siendo estudiante y hay oportunidades después de graduarnos de buscar oportunidades allá en Gran Bretaña y Europa. Y otra duda, igual hablando de las residencias, ¿hay planes de comidas o...? Ok, sí, hay unas residencias, pero son pocas que incluyen planes de comida, pero sí existen. Mucha parte de eso, lo que es fuera de la excelencia académica y todo lo demás que yo he estado platicando, vivir, estudiar en otro país y pues lejos de familia, es una oportunidad para yo crecer como persona y desarrollar capacidades que sí me van a servir de por vida, tipo cocinar, lavar mi ropa y ir teniendo esa confianza de pues, manejar estas pues, tareas cotidianas que a todo el mundo nos toca tener que manejar, ¿no? Entonces, pero sí, muchas veces en los áreas comunes, la cocina siempre suele ser un área donde conozco y paso tiempo platicando, hasta aprendo de cocinar de personas de otros países. He tenido ejemplos de estudiantes de acá que me han comentado, aprendí de cocinar con una tailandesa o con otro estudiante de Portugal, aprendí eso, lo otro. Entonces, eso de compartir culturas y parte muy importante, obviamente también aquí en México, es la parte de la cultura de la comida. Entonces, sí, hay residencias que sí ofrecen comidas incluidas. Suelen ser de las más caras, obviamente, porque todo está incluido. Pero si estás en una residencia donde hay cocina y yo me responsabilizo por mi comida y mi cena y mi desayuno, pues también en el campus o en el alrededor de las residencias hay diferentes cafeterías y sí, esas cafeterías son subvencionadas y hay posibilidad de comer de forma bastante económica y bien, si no quiero cocinar todos los días, además de todo lo demás que estoy aprendiendo. Vale, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Uh-huh. ¿Qué requisitos se necesitan para tener una beca relativamente buena? Ok, pues eso depende de la universidad. Entonces, todas las universidades ofrecen becas y exclusivamente son becas para estudiantes internacionales. No hay becas para estudiantes británicos. Ellos tienen que pagar su colegiatura, aunque es menor la cantidad. Entonces, pues voy a dar el ejemplo de Bristol, que es la que más conozco. Ellos tienen un programa que se llama Think Big y pues queda bien con esta presentación de tener visión para el futuro. Entonces, yo aplico para tener un lugar en la universidad. Con que haya aplicado, puedo postularme para la beca y tengo que contestar en este caso 4 preguntas acerca de yo como ser humano contribuyendo a mi comunidad local. Entonces, van a pedir ejemplos de cómo en tu actual situación contribuyes a tu comunidad local. Lo que yo estaba comentando de estos programas de innovación, ya no es solo lo académico, ya no es solo que yo adquiera conocimientos, sino que yo adquiero conocimientos y capacidades para impactar, contribuir a mi sociedad. Entonces piden ejemplos de eso ya, de cómo estando en Bristol, cómo contribuir a la comunidad académica y universitaria en Bristol. ¿Por qué escogieron a Bristol? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Qué es lo que atrae al alumno esa universidad, sea Bristol o cualquier otra? Y finalmente, terminando mis estudios,
cuál es el impacto, cuál es mi visión, no solo para mi futuro, sino en términos del impacto que yo voy a tener en la sociedad y en el mundo. Y esas becas son de 5, 10 o 20,000 libras por cada año de estudio. Y todo se evalúa la aplicación en base al ensayo, a las respuestas a esas preguntas que acabo de mencionar. Perfecto, muchas gracias. De nada. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Existe algún tipo de convenio, por así decirlo, entre empresas y las universidades en Inglaterra en donde tú puedas tomar parte como un aprendiz por cierto tiempo en esas empresas? Pues sí, como mencioné hace poco, en unas de las carreras se puede escoger, la carrera básica en Inglaterra para bachelor son 3 años. Hay otras carreras que duran 4 años, como las de innovación que comenté en la presentación, o hay otras que incluyen 1 año en la industria. O sea que sí, yo trabajo en una empresa que tiene relación ya previa, un acuerdo, un convenio con la universidad, y trabajo no solo para cumplir horas de trabajo, sino trabajo en algo que es relevante a mi carrera. O sea que voy ya como parte de mi carrera aplicando los conocimientos que estoy adquiriendo en mi carrera. Y ese año de placement year, lo que se dice en inglés, es parte integral de mi carrera. O sea que tengo ciertas tareas o ciertos objetivos a lograr como parte de este año, y eso se va a calificar como parte de mi carrera total. Entonces sí, y pues en una de las diapositivas salió unas imágenes de diferentes empresas con las que trabajan en el centro de innovación, y en los centros de investigación de las universidades, pues muchas veces están en coordinación con la industria. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo a través de Bristol, porque es la que estamos más hablando. Hay el Centro de Investigación de la Robótica Nacional en Bristol, y es compartida entre pues, las 2 universidades de Bristol y empresas que están desarrollando soluciones de robótica como parte de su actividad. También Centro de Aeroespacial, muchos centros de investigación que están en conjunto con empresas. Entonces, sí, hay mucha pues, exposición o mucho contacto con empresas estando dentro de la universidad. Y cada universidad tiene sus Career Service. Es un servicio completamente gratis para apoyar a eso que comenté de los 2 años que se les permite quedar en Gran Bretaña después de graduar de su programa de estudios. Llegan las empresas a estas universidades, publican oportunidades de trabajo tanto durante mis estudios como después, y las Career Service les vayan preparando para que tengan un buen CV, para currículum, para el mercado británico, técnicas de entrevistas, oportunidades que existen. Entonces, sí, hay mucho pues, colaboración, digamos, entre lo que son empresas muy importantes y empresas chiquitas que pueden dar una oportunidad tanto durante la carrera como después. De acuerdo, gracias. De nada. Pues si esas eran todas las preguntas y dudas, pues muchas gracias, y qué bueno que Zoom nos dio más tiempo para poder platicar más a fondo. Y pues cualquier otra duda, si quieren seguir viendo esto, pues como ya comenté, con mucho gusto estamos a sus órdenes. De nuevo, les deseo mucho éxito en sus estudios, en la prepa y lo que están estudiando ahora, y pues vamos para el futuro. Que estén muy bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias por este espacio, y cualquier cosa estamos a la orden. Mil gracias y buenas Gracias. tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Nada. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.